El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, no es difícil constatar cuán importante es para la sociedad contemporánea el competir y el hacer carrera. De hecho, esto forma parte de la lógica con la cual funcionan muchos de nuestros mercados y economías. Lamentablemente, esta, ya casi ley natural de la competencia, se ve afectada por el pecado y nos lleva a ser testigos, ya sea en nosotros mismos o en la sociedad, de grandes actos de violencia verbal o física contra el hermano competidor, que ya muchas veces es visto como un contrincante y en algunos casos más graves como un enemigo peligroso. Lo vemos, por ejemplo, en la necesaria política, especialmente en tiempos de elecciones, donde descalificar al otro ya es algo normal. También lo vemos en nuestra querida Iglesia, con dolor a veces no solo a nivel de la jerarquía, sino que también en las pequeñas comunidades se compite por puestos, investiduras, o quizás tan solo se compite por imponer mi idea de Dios, de fe o de iglesia. Esto nos lleva a descalificar y a apropiarnos de la verdad, haciéndonos censores de esta. Les comparto una experiencia personal como sacerdote y también docente. En el uso de las redes sociales he visto que basta decir un pensamiento o parecer distinto al de alguien o a lo establecido para recibir inmediatamente o un ataque, entre comillas por supuesto, o una censura. Como si fuésemos enemigos y no hermanos que aportamos a la riqueza de la gran diversidad de carismas que el Espíritu ha puesto en la persona humana. Este fue el problema que estaba viviendo la incipiente comunidad a la que San Lucas escribió su Evangelio. Y ciertamente el problema del mundo farisaico con el cual Jesús se encontró constantemente.
Para un fariseo de aquel entonces, la sociedad se dividía entre puros e impuros. Evidentemente ellos se consideraban entre los puros y juzgaban quiénes lo eran o no. En sus casas ningún otro tenía cabida, tampoco en sus pensamientos, y lo más tremendo aún, tampoco en sus corazones. Se habían apropiado de la verdad, decidiendo ellos lo que era correcto, justo y bueno. En cambio, sabemos que para Jesús todos son puros. No hace distinción de personas, porque cada uno es una obra maestra, única e irrepetible de las manos de su Padre Dios. Otra cosa es que esa persona cometa pecados. Esto sí, desde un punto de vista moral, los pecados, son calificables, pero la persona no. Por ello Jesús, como lo vemos reiteradas veces en los evangelios, va a la casa de todos, sin distinguir, excluir ni censurar a ninguno. Hermanos y hermanas, las exigencias que nos pone el Señor no solo nos interpelan a no excluir, sino que nos invitan también a estar muy atentos con la lógica del competir o del carrerismo. El ejemplo de la boda con los diversos puestos de importancia es tan gráfico. La invitación es a la humildad, pero a comprender bien la humildad, no aquella malentendida humildad de pensar de que no se vale nada. No, cada uno de nosotros vale mucho y tiene grandes talentos. La humildad consiste en saber que todo ese valor que poseo, que todos esos talentos que se me han dado, los tengo para colocarlos al servicio del otro. Así, por lo tanto, la invitación ya no es solamente a no hacer carrera, a no ver al otro como un competidor peligroso o como un enemigo, a no excluir entre puros o impuros, buenos o malos, sino que es a comprender que el otro es mi hermano, es mi hermana, a quien debo amar y servir con todo lo que soy. Por ello se nos dijo en la primera lectura: cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Dijo Jesús: cuando des una comida o una cena, invita a pobres, lisiados y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. En la mentalidad farisaica, exclusivista, los invitados al banquete de Dios eran solo los considerados buenos, puros, justos, santos. Los otros eran marginados. La característica del banquete que Jesús nos da es la gratuidad. El criterio de invitación no puede ser jamás la pureza o el provecho personal, sino el de las necesidades del prójimo, el de hacer sentir al otro importante y amado a partir de mi servicio. Los pobres están en primer lugar. Gracias a Dios, ninguno de nosotros es autosuficiente. Todos, cual más, cual menos, tenemos nuestras pobrezas que nos hacen necesitar de los dones del otro.
lisiados, cojos y ciegos, tienen en común que presentan dificultad en el caminar. Hermanos y hermanas, la comunidad cristiana no es de perfectos, de impecables o de puros, de quienes caminan sin problemas, sino que es de nosotros, lisiados, cojos y ciegos, que probablemente en el camino de la fe y de sus mandamientos caemos o andamos a tientas, pero lo intentamos y perseveramos. Y por eso venimos aquí, a buscar la ayuda de Dios y de la comunidad. Estemos atentos, no caigamos y no cedamos a la lógica farisaica del competir, excluir o censurar, apropiándonos de puestos que no son nuestros, sino de Dios. Amigo, nos dijo Jesús, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.